Tal como tú y yo somos, así el Señor nos acepta. Y el tema de esta reflexión tiene que ver con cosas interesantísimas que suceden. Dios quiere darse a conocer. Dios tiene que revelarse porque es casi imposible que nosotros de motu propio, de nuestra capacidad, entendamos a Dios. Dios se nos revela, Él se nos manifiesta, Él se nos muestra, por ejemplo, en la creación. Yo creo que basta ser un observador honrado y honesto de toda la fenomenología del universo y tendríamos que exclamar admirados que detrás de todo aquello tiene que haber un diseñador. Las cosas no se dan por generación espontánea. Detrás de un reloj donde toda su piñonería y resortes funcionan, tiene que haber un diseñador. No podemos pensar que pasó un huracán por una chatarrería y después, cuando se calmó la tempestad, quedó un jet listo para volar hasta con la cafetería y la cafetera con jugo de naranja y todo. Eso es increíble. Eso no. Tienen más fe que yo, los evolucionistas. Y ellos, para poder, digámoslo de verdad, para poder echar su cuento, tienen que inventarse miles de millones de años, creyendo que pues con eso ya el ingenuo corazón y mente de los seres humanos puede aceptarles semejantes fábulas y teorías, porque siguen siendo teorías, nada comprobables. Y quisiéramos dar los debates sobre el asunto. Entonces Dios habló, pero cuando pidió que Moisés subiera al monte para hablar con él, Moisés dijo: esto es muy pesado para mí, porque estar en tu presencia, oh Dios, pues causa terror. Temo que voy a morir. Cuando subió al monte Sinaí y en medio de fuego ardía el monte Sinaí, la gente no se podía ni acercar. Todos los demás se quedaron allá al pie del monte. Y entonces Moisés dijo que no. Entonces Dios dijo: voy a mandarles próximamente a uno que me representará. Será Dios en forma humana, será el Dios mismo humanado. A Él tienen que escuchar y Él nos pedirá cuenta. Así que el tema de esta reflexión es: Dios pide cuenta de cómo hemos respondido al mensaje de Jesús. Dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Dios y a Él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Moisés ya no quería estar en la presencia de Dios porque él era un hombre como yo y como tú, normal y corriente, y eso es un voltaje muy alto para un ser humano. Entonces dice él que nos enviará a otro. Verso 17: y Dios le dijo: has hablado bien, tú tienes limitaciones para estar en mi presencia. Y dice el 18: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, Jesús, y él les hablará todo lo que yo le mandare, Jesús. Mas a cualquiera que no oyere esas palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amable televidente y buscador, ¿qué es la vida? La vida es la oportunidad que Dios nos da de escuchar su mensaje a través de Jesús y el Evangelio, y nos pedirá cuenta por ello. Jesús es el camino. ¿Usted está buscando otro camino? Jesús es, y te van a pedir cuentas. Jesús es la verdad. ¿Usted está buscando otra verdad en la evolución, en la reencarnación? ¿Sí? Pues Jesús es la verdad, porque Él es Dios y la verdad es Dios, y te van a pedir cuentas. Y yo estoy aquí
como atalaya, como proclamador, como mensajero. Nos van a pedir cuentas. Hay muchos profetas por ahí con presunción de que ellos son los llamados, pero si lo que ellos dicen no se cumple, no le crean, son mentirosos. Yo voy a contar esto como una anécdota, y a veces es incómodo decirlo. En tiempos preelectorales, algunos febriles pastores sobre una tarima anuncian que fulano va a ser un concejal o que perano va a ser el gobernador. Vienen los resultados y no sucede eso. Entonces son mentirosos, mentirosos. Hay tantas cosas cuando el pastor al frente de la congregación dice, Dios me está diciendo, Dios me está hablando. Y entonces si es lo que Dios dice a través de él, yo tendría que creerlo, porque me van a pedir cuenta. Pero eso muchas veces no se cumple, la mayoría de las veces. Yo hago un llamado a los líderes, sacerdotes y pastores, que seamos más prudentes en el uso del lenguaje. Tenemos un pueblo al frente que desconoce la palabra de Dios en su mayoría, y nosotros estamos diciendo cosas que no nos permiten decir. Acá dice esto: el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, y hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios ha hablado? Y la razón de conocer si es de Dios o no es la que dice el verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, eso es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tenga temor de él. Yo le invito a través de esta reflexión a que no escuchemos sino al único autorizado, Jesús. Él es mayor que Moisés. Moisés subía al monte y él le entregó las leyes a Moisés, le entregó la Torá a Moisés. Y Moisés dijo, no quiero seguir haciendo esto porque temo morir. Entonces Dios dijo, les levantaré uno semejante a ustedes. A él tenemos que oír y nos pedirán cuentas. Y ese uno es Jesús, que es la encarnación misma de Dios. Es la segunda persona de ese Dios trino. Y después envió su Espíritu Santo y nos habla a través del Evangelio. Y un día serán abiertos los textos del Evangelio y el juicio que nos hará Dios es muy sencillo. ¿Creíste en el profeta que te envié? ¿Creíste en el Dios humanado que te envié? ¿Creíste en su mensaje? ¿Creíste en su perdón? Si no creíste que Él murió para perdonarte, entonces tú estás condenado. Así que entonces es muy sencillo. El versículo 19, cualquiera que no oyere las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo le pedirá cuentas. Dígale en este instante, para terminar, a Jesús que venga a su corazón, que le salve y que por el Espíritu Santo le enseñe estas verdades del texto de la palabra de Dios, que nos la dio para nuestra salvación, como instrucciones para que tengamos vida y vida en abundancia. Ven, Señor Jesús, Dios humanado, te necesitamos en medio de una tierra tan llena de maldad, violencia y tinieblas. Y si no llegas, seguiremos aquí predicándote y esperando tu regreso. Bendiciones.